Buenas tardes, estimados estudiantes. En este video daremos un repaso a los contenidos a evaluar en este tercer bimestre en aritmética. Así que comencemos. Me permiten un momento para compartir la pantalla. Los temas a evaluar serán los siguientes: números racionales, operaciones en Q, es decir, suma, resta, multiplicación y división de fracciones; estadística, la parte de tabla de distribución de frecuencias de datos no agrupados; y los gráficos estadísticos. Serán los temas, los contenidos a evaluar en este tercer bimestre. Entonces, comencemos. Recordar que una fracción no es más que una división entre dos números enteros, donde el divisor es diferente de cero. Recordar que los elementos de una fracción son el numerador, que representan las partes a considerar, y el denominador, que representa el todo. Recordad también que tenemos la raya fraccionaria, que es quien me divide al numerador del denominador. Recordemos también la clasificación de las fracciones. Pueden ser propias cuando el numerador es menor que el denominador, es decir, que el de arriba sea menor que el de abajo, como por ejemplo 5 octavos, 7 novenos, 11 terceavos, 20 sobre 50. Vemos que el numerador es menor que el denominador. Pero cuando es al revés, cuando el numerador es mayor que el denominador, se denominan fracciones impropias, como podemos observar en los siguientes ejemplos: 5 medios, 6 quintos, 11 tercios, 9 medios. Vemos que el numerador es mayor que el denominador. Pueden ser homogéneas cuando los denominadores son iguales. Por ejemplo, en este grupo de fracciones podemos observar que los denominadores todos son iguales. Pero cuando en un grupo de fracciones los denominadores son distintos, se les denomina fracciones heterogéneas, como podemos observar en los siguientes ejemplos. Cada una tiene un denominador distinto. Fracción de un número. La fracción de un número es la cantidad que vamos a hallar sobre un número. Es decir, vamos a ver qué parte de esa fracción le corresponde a ese número entero. Si queremos calcular la fracción AB de un número n, debemos proceder de la siguiente manera. Podemos hacerlo de la siguiente forma: dividimos el numerador entre denominador, y el número que dé como resultado lo multiplicamos por el número. En este caso, por ejemplo, tengamos 15 sobre 28 de 168. Recordad que CD significa por. Puedo dividir 15 entre 28 y el resultado multiplicarlo entre 168. O lo puedo hacer de la siguiente manera: multiplico el 15 por el 168 y lo divido entre 28, dando como resultado, en este caso, 90. Otro ejemplo: 24/32 avos de 320. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar 320 por 24 y lo divido entre 32. Y esto nos da 240. ¿De qué otra forma puedo hacerlo? Dividir 24 entre 32 y el resultado multiplicarlo por 320. Recordar, cuando tengo una fracción y luego tengo el d y un número, ese d significa multiplicación. Números mixtos. Los números mixtos son aquellos números que poseen una parte entera y otra parte fraccionaria. Por ejemplo, el 1 la parte entera y 7 octavos la parte fraccionaria. Pero es muy importante recalcar que la fracción debe ser una fracción propia, es decir, que el numerador sea menor que el denominador. Si tenemos una fracción impropia, debo convertirla a un número mixto para luego quedar como una fracción propia. Sí, recordar que los números mixtos son un número entero y una fracción propia. ¿Cómo transformo una fracción impropia en un número mixto? Debo dividir el numerador entre el denominador. Luego, el cociente será la parte entera, el residuo será el numerador y el divisor será el denominador. Las fracciones equivalentes serían parecidas a los sinónimos en comunicación,
que los sinónimos son palabras que se escriben distintos pero tienen el mismo significado. A nivel matemático sería fracciones que se escriben distinto, tienen diferentes numeradores y denominadores, pero tienen el mismo valor. Veámoslo a través de un ejemplo. Si tengo un elemento, lo divido entre 2, ese mismo elemento en 3 partes, ese mismo elemento en 4 partes, en 6 partes y en 12 partes. Veamos. Yo quiero hallar qué fracción equivalente es a un tercio que tenga el mismo tamaño. Vamos a observar que si 1 sexto tendrá el mismo tamaño. Y si 4 1/12 tengo el mismo tamaño. Por lo tanto, tengo un tercio. Tengo como son 2 sextos, sería 2 sextos. Y por último, 4/12. Se escriben distintos, pero tienen el mismo valor, el mismo resultado. ¿De qué otra forma podemos saber si dos fracciones son equivalentes? Multiplicamos en aspa. Y si el resultado es igual, las fracciones serán equivalentes. Las fracciones irreductibles son aquellas fracciones que ya no se pueden simplificar, es decir, que el numerador y el denominador o son números primos o son números PESI. Recordar que los números PESI son aquellos que tienen como único divisor al 1. Veamos, 7 octavos. Son números consecutivos, por lo tanto son números PESI. Tienen como único divisor al 1. 3 quintos. Ambos son números primos, por lo tanto, son fracciones irreductibles. Siempre que trabajemos con fracciones, debemos llegar a una fracción irreductible en el resultado. ¿Cómo simplificamos fracciones? Debemos hallar el máximo común divisor del numerador y el denominador. Lo dividimos entre el máximo y el resultado sería la fracción reducida o simplificada. ¿Cómo sumamos fracciones o restamos fracciones? Debemos tomar en cuenta si son fracciones homogéneas o heterogéneas, porque de ello dependerá la forma de sumarlas. Si tengo fracciones homogéneas, simplemente dejo el mismo denominador y sumo y resto los numeradores al finalizar. Simplificar de ser posible. Si tengo fracciones heterogéneas y tengo de 3 a más, debo hallar siempre el mínimo común múltiplo. Luego, las fracciones equivalentes, es decir, las cepas homogéneas, sumamos o restamos y al final simplificamos es posible. Si tenemos solamente dos fracciones y son heterogéneas, suma y resta, lo podemos resolver aplicando lo que se conoce cotidianamente como la carita feliz o en aspa. ¿Cómo multiplicamos fracciones? Multiplicamos de forma lineal, es decir, numerador con numerador, denominador con denominador. Al final reducimos si es posible. Recordar que la multiplicación no importa si son fracciones homogéneas o heterogéneas. Ejemplo, tengo 5/12 por 4/15. Simplemente multiplico de forma lineal 5 por 4 y 12 por 15. Esto es 20 sobre 130. El máximo sería 20 dividido entre 20 en ambos números, numerador y denominador, quedándonos un 90. Si tengo una fracción por un número entero, debo convertirla en una fracción. Le coloco un 1 debajo del 7, que si sea una fracción, recordando que el 1 es el elemento neutro. Todo número dividido entre 1 es el mismo número. Y multiplico 2 por 7 por 14 y 3 por 1 14 tercios. ¿Cómo divido? ¿Sí? Puedo dividir multiplicando en aspa indistintamente si las fracciones son homogéneas o heterogéneas. Al final simplifico de ser posible. Por ejemplo, tengo 3 1/4 entre 2 1/6. Tengo números mixtos, debo convertirlo a fracciones. Recordar, para convertirlo en fracciones,
Por acá, el denominador sigue siendo el mismo, pero como hay un numerador, multiplico el denominador por la parte entera y el resultado se lo sumo al numerador. Si quiero cambiar 3 1/4 un número mixto, me quedaría 4 por 3, 12, más 1, 13. Sería 13 cuartos. Y el 2 1/6 sería 6 por 2, 12, más 1, 13. 13 sextos. ¿Y qué hago ahora? Multiplico en aspa. 13 por 6 y 14. Y 4 por 3. Como los 13, tengo 13 en el numerador y 13 en el denominador, se cancela quedando 6 cuartos. Solo puedo simplificar si se están multiplicando. Si hay suma o resta, no puedo hacer simplificación. Solo si se multiplica. 6 cuartos y lo simplifico a 3 medios. Como estoy dividiendo números mixtos, tanto el divisor, dividendo como el divisor, el resultado debe ser un número mixto. Tres medios, perdón, se convierte en 1 y 1 medio. Pero veamos, tengo 5 séptimos y 3 cuartos. Lo multiplico también en aspas, 5 por 4 y 7 por 3, quedando 20 sobre 21. Como son números consecutivos, son PC, no puedo seguir simplificando. Lo dejo hasta allí. ¿De qué otra forma puedo dividir? Aplicando los productos de extremos y medios. Con C, A con D que iría en el numerador y B con C que iría en el denominador. Veámoslo con números. Tengo 2 tercios entre 5 séptimos. El 2 lo multiplico con el 7, quedando en el numerador, y el 3 con el 5, quedando en el denominador, dando como resultado 14 quinceavos. Al ser números consecutivos son pesis y no se pueden simplificar. Veamos otro ejemplo. 4 décimos entre 2. Al igual que en la multiplicación, el número entero debo colocarlo en uno debajo para convertirlo en fracción. 4 décimos entre 2 sobre 1. El 4 multiplica el 1 y el 10 multiplica el 2, quedando 4 sobre 20. Al simplificarlo a cuartas nos quedaría un quinto. Y de esta forma podemos dividir las fracciones. Otro tema muy importante a trabajar es la estadística, ya que nos da información, ¿sí?, sobre ciertos resultados y donde podemos dar una conclusión. Podemos sacar conclusiones de acuerdo a lo que hemos preguntado, a la variable que hemos trabajado. Entonces, la estadística no es más que una rama de la matemática que se encarga de recopilar, organizar, procesar e interpretar datos con respecto a un determinado fenómeno, con la finalidad de obtener conclusiones sobre él. Lo vimos hace poco con las elecciones, con las encuestas, sobre cuál era su preferencia al momento de votar. Lo hacen las grandes empresas para saber si un producto puede salir al mercado o no, si gusta o no gusta. Se hace a través de la estadística. Esta se divide en dos grandes grupos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Principales elementos de la estadística. El principal elemento, uno de los principales, es la población. Quiere decir al todo, al conjunto de elementos, al total. Y tenemos una muestra, es un subconjunto, es una parte, un fragmento del total, pero debe ser aleatoria. ¿Para qué? Para que pueda ser representativa de toda la población. Y tenemos la variable estadística, es lo que preguntamos, es lo que queremos saber. ¿Cómo pueden ser? Si el resultado es un número, es cuantitativa, pero si es una característica, un atributo de la persona, es cualitativa, es decir, no es numérica. Lo cuantitativa se puede dividir en discreta cuando el resultado es un número natural, es decir, un número entero y positivo, y continua cuando es cualquier número real. La variable cualitativa se puede dividir en ordinal cuando se puede jerarquizar la variable, y en nominal cuando es de la persona, cuando es un valor que no se puede jerarquizar. Pero lo más importante acá es quedarnos con que es cuantitativa cuando el resultado es numérico y es cualitativa cuando el resultado es un atributo o una característica de la persona. Muy importante conocer el dato estadístico
que hace referencia a los números o medidas que han sido recopilados como resultado de observaciones, las cuales pueden ser comparados, analizados e interpretados. Muy importante, estos elementos para nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. ¿Sí? ¿Qué elementos vamos a colocar en esta tabla? La frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual. Veamos una por una de qué trata. La frecuencia absoluta, o F minúscula sub I, indica el número de veces en que se repite un dato. La suma de todas las frecuencias debe ser igual a la cantidad de personas que hemos encuestado. Simbólicamente se representa de la siguiente manera. Pero veámoslos en un ejemplo. Tengo, en el siguiente cuadro se muestran las notas del segundo de secundaria en el examen de matemáticas. Tengo las siguientes notas. Vamos a hacer nuestro cuadro de frecuencia absoluta. Las calificaciones. Vemos que la menor es 10, luego sigue 12, luego sigue 14, 15, 17 y 20. Y 10 se repite 3 veces, 12 se repite 7 veces, 14 4 veces, 15 6 veces, 17 3 veces y 20 2 veces. Contamos que hay 25 y si sumamos nos da 25. Y sería la frecuencia absoluta. ¿Y qué será la frecuencia absoluta acumulada? Es la suma de todas las frecuencias absolutas y debe dar el total de personas encuestadas. Por lo tanto, si eran 25, la suma nos tiene que dar 25. Armo mi cuadro y le añado una nueva columna con la F mayúscula. El primer dato siempre se repite y comienzo a sumar en zigzag. 3 más 7 es 10, más 4, 14, más 6, 20, más 3, 23, más 2, 25. Coincide con el total de datos. La frecuencia relativa, o H minúscula sub I, es el resultado que se obtiene luego de dividir la frecuencia absoluta, es decir, la F minúscula, entre el total de datos o el total de personas encuestadas. Frecuencia absoluta es con F, frecuencia relativa es con H. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, en total son 25, añadimos una nueva columna que sería H minúscula sub I. Entonces, voy a tomar las F minúsculas, las voy a resaltar acá. Tomo las F minúsculas y las voy a dividir entre el total de personas, que sería 25. Debo siempre tomarlas con 2 decimales, es decir, debo también redondear a la centésima de ser necesario. Y digo, 3 sobre 25, 0,12. 7 entre 25, 0,28. 4 entre 25, 0,16. 6,25, 6 entre 25, perdón, 0,24. 3 entre 25, 0,12. Y 2 sobre 25, 0,08. La sumatoria, que es la frecuencia relativa acumulada, debe ser siempre 1. Si no nos da 1, si nos da 1,01, 0,99, debo ver bien las aproximaciones que hemos hecho para saber si están bien realizadas. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa acumulada siempre nos tiene que dar 1. Siguiendo el mismo ejemplo, añadimos una nueva columna. Vamos con lo que ya hemos resuelto. Y decimos, el primer dato se repite. Y al igual que la frecuencia absoluta acumulada, se suma en zigzag. 0,12 más 0,28 nos da 0,40. Más 0,16, 0,56. Más 0,24, 0,80. Más 0,12, 0,92. Más 0,08, 1. Como podemos observar, nos da 1. Si nos da 0,99 o 1,01, debemos ver en las H minúsculas si hicimos bien o no las aproximaciones. Por último, tenemos la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Representa el tanto por ciento de la frecuencia relativa, es decir, el H minúscula lo voy a multiplicar por el 100%, y la suma también debe dar 100. Siguiendo el mismo ejemplo, añadimos una columna más. Veamos lo que ya hemos realizado.
y tomo las H minúsculas y la multiplico por 100, quedando el primer dato en 12%, 28%, 16%, 24%, 12% y 8%. De esta forma completamos nuestra tabla de valores. También tenemos gráficos estadísticos, que son una representación visual que ofrece una mayor cantidad de información posible. En vez de tomar nuestra tabla, podemos ofrecer gráficos para dar información a las personas que están interesadas. Como les recuerdo, debemos utilizar colores pasteles para que sea agradable a la vista y se pueda entender mejor. Tenemos dos tipos de gráficos que vamos a trabajar: los gráficos o diagramas de barra y los diagramas o gráficos circulares, conocidos también como los gráficos de pastel o los gráficos de torta. Veamos uno por uno. Los diagramas de barra se utilizan para representar datos de variables cualitativas o discretas. Está formada por barras rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Es decir, la altura de estas barras va a depender de cuántas veces se repita un elemento. Vamos a ver la siguiente. La altura dependerá de cuánto se repite o de cuántas personas se encuentran en cada variable cualitativa. ¿Cómo podemos armar nuestra tabla? Primero, en el eje de las X o el eje de las abscisas, debo colocar la variable cualitativa: la clase, el postre favorito, el color de cabello, el color de ojos, la profesión, el estado civil. En el eje de las ordenadas, o el eje de las Y, coloco la cantidad de personas que están representadas en cada una de estas variables. Recordar que las barras pueden ser verticales o horizontales y deben ser colocadas siempre en una misma separación. ¿Para qué? Para que visualmente podamos entender qué nos dice cada barra y cuál es el dato de cada una de ellas. Tenemos los diagramas o gráficos circulares. Consiste en un círculo dividido en sectores de amplitud proporcional a la frecuencia de cada valor, donde la suma de todos los grados es igual a 360, porque recordar que un círculo es una vuelta completa y por lo tanto son 360 grados. Como por ejemplo, vamos a observar en el siguiente círculo, solo con la información que nos da, podemos inferir que el 50% le gusta la pizza, el 25% las hamburguesas y en 12,5% tanto las papas fritas como el hot dog. ¿Y cómo hago yo para poder colocar esos grados y esos ángulos en el círculo? Sé que el grado de cada sector es igual a la frecuencia relativa por 360. O puedo decir, la frecuencia absoluta entre el total de datos es igual al grado de sector por 360. O el porcentaje del dato por el 100% va a ser igual al grado de sector sobre 360. Estas fórmulas las podemos tener al momento de presentar nuestro bimestral. Veamos algunos ejercicios. Escribe qué fracción de la figura representa la región sombreada. Comenzamos con la primera, la superior a la izquierda. Veo que está dividido entre 6 y tomo 2. Por lo tanto sería 2 sextos. Vimos a la del centro, en el lado superior, veo que está dividido en 4 triángulos, los cuales tomo 2, quedando 2 cuartos. El circular, podemos observar que está dividido en 8 partes, por lo tanto el denominador es 8 y tomo 3, serían 3 octavos. El verde, que es el cuadrado que se encuentra en la parte inferior izquierda, veo que está dividido en 16 cuadritos, de los cuales están pintados 8, otros 16 avos. En el del centro, en el anaranjado, podemos observar que hay 5, vamos a marcarlos, hay 5 cuadrados completos, pero podemos observar que tengo mitades. ¿Cuántas mitades tengo? 1, 2 que me hacen un cuadro, 1, 2 que me hacen otro cuadro. Al final voy a obtener de los 16, 7. Y el último, vemos que hay 16 triángulos, de los cuales tengo pintado 8. Entonces serían 8 de 16. Debo estar pendiente en cuántas figuras está dividida para saber el denominador y cuántas están pintadas para saber cuánto es el numerador.
Veamos, dice, calcula la raíz de P. Además se sabe que P es igual a 1/4 más 4/9. Tengo una suma de fracciones heterogéneas. Hay el mínimo común múltiplo que sería 36. Y digo, 36 entre 4 nos da 9. Por 1 es 9. 36 entre 9 es 4. Por 4, 16. También lo puedo hacer en aspa y digo, 9 por 1 es 9. 4 por 4 es 16 y 4 por 9 es 36. Utilizando mínimo en aspa, llegamos al mismo resultado. Sumando me queda 25 sobre 36, pero debo hallarle la raíz cuadrada. Por lo tanto, coloco el radicando 25 sobre 36 y saco raíz tanto el numerador como el denominador. Raíz de 25 es 5 y raíz de 36 es 6. Por lo tanto, nos da 5. Veamos otro. Dice, simplifica las siguientes expresiones. Tengo, en el primer ejemplo que está a la izquierda, 2/3 más 1/4 entre 22 doceavos. Voy a ir sumando las fracciones y vamos a aplicar el método del aspa o carita feliz. 2 por 4 es 8, más 3 por 1, 3, entre 3 por 4, 2. 8 más 3 nos da 11 doceavos sobre 22 doceavos. Y aplico el producto de extremos o medios o la doble C, quedando 11 por 12 y 12 por 22. Los 12, como uno multiplica y está en el numerador y otro multiplica y está en el denominador, se pueden cancelar porque están multiplicando, quedando 11 sobre 22, que puedo simplificar y me queda un medio. Veamos la siguiente, la que está a la derecha. Como es multiplicación, lo hago de forma lineal. Numerador con numerador, denominador con denominador. Los 3, como están multiplicando, y uno está en el numerador y otro en el denominador, se cancela. Quedaría 48 sobre 512. Lo simplifico y me da 3, 32 avos. ¿Sí? Recordar, si tengo sumas, puedo hacerlo por un mínimo común múltiplo o el método de las o carita feliz. Y si tengo una fracción sobre otra, aplico producto de extremos y medios. Si tengo multiplicación de fracciones, solo debo multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Y al final, simplificar. Veamos otro. De la siguiente lista de variables indica la cantidad de variables cualitativas y cuantitativas. Justifica. Recordamos, una variable cuantitativa se puede contar, da como resultado un número. Una variable cualitativa representa los atributos, las características de la persona. Veamos, cuando nos preguntan el peso, damos como respuesta un número, por lo tanto es cuantitativa. Cuando nos preguntan cuánto es nuestra estatura, damos como respuesta un número, por lo tanto es cuantitativa. Cuando nos preguntan la temperatura, también damos como respuesta un número, será cuantitativo. El grado académico, es decir, si tenemos un postdoctorado, un doctorado, una maestría, una licenciatura, es una cualitativa. Por lo tanto, va dentro de variable cualitativa porque nos da como resultado un número. Cuando nos preguntan nuestra edad, damos como resultado un número, por lo tanto es cuantitativa. Sí, cuando nos preguntan nuestra profesión, no damos un número, sino a qué nos dedicamos. Docentes, ingenieros, abogados, por lo tanto es un atributo de la persona, por lo tanto es una cualitativa. ¿Sí? Debo tener en cuenta siempre. Si el resultado es un número, es cuantitativa. Si el resultado es una característica o un atributo, es una cualitativa. Veamos, dice la siguiente tabla. Completa la siguiente tabla de distribución de frecuencias sobre una encuesta realizada a un grupo de personas sobre sus edades. Primero cuento el total y nos da 60. Tengo acá la frecuencia absoluta. 12 dijeron que tienen 15 años, 6, 16, 8, 17, 9 personas 18 años, 13, 19 años y 12, 20. Hay mi frecuencia absoluta acumulada. El primer dato se repite y comienzo a sumar en zigzag. 12 más 6 es 18, más 8, 26, más 9, 35,
más 1348, más 4860. Como vemos, coincide con el total de datos. Hallamos H minúscula. Recordar que H minúscula es tomar la F minúscula y dividirla entre la cantidad de datos, que son 60. Y digo, 2 entre 60, 120. 6 entre 60, 0,10. 8 entre 60, 0,13. Como es 1, 3, 3, 3, 3, 3, y el 3 es menor que 5, se queda 0,13. 9 entre 60, 0,15. 3 entre 60, 0,22. Como 0,21, 6. 6 mayor que 5, ese 1 se convierte en 2. Y 2, como ya le hicimos, da 0,20. El resultado debe dar 1. ¿Cómo lo sabemos? Hallando la frecuencia relativa acumulada. El primer dato se repite y comienzo a sumar en zigzag. Más 0,10, 0,30, más 0,13, 0,43, más 0,15, 0,58, más 0,22, 0,80, más 0,2, 1. Por lo tanto, está bien realizada la H minúscula. ¿Qué nos falta ya? La frecuencia relativa porcentual. Vamos a tomar la H minúscula y la vamos a multiplicar por el 100%, 20%, 10%, el 13%, 15%, 22% y 20%. Y hemos completado nuestra tabla. Ahora procedemos a resolver las preguntas que se tienen a raíz de la siguiente tabla. Veamos. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Vemos al final. N igual a 60. Fueron 60. Nos preguntan, ¿qué porcentaje de personas son menores a 18 años? Menores a 18 son las de 15, 16 y 17. 20, 10 y 13. Si la sumo nos da 43%. Si el 43% de las personas son menores a 18 años. Nos preguntan cuántas personas tienen 18 años o más. La cantidad de personas nos la da la F minúscula. 18 años o más. Voy a borrar acá para observar mejor. Serían las que tienen 18, 19 y 20. Tomo los datos. Serían 9, 13 y 12. Si sumo, nos da 34 personas tienen 18 años o más. Luego la última pregunta. ¿Cuántas personas tienen 19 o 20 años? Igualmente debo hallar la F minúscula. Y tomo en cuenta los que tienen 19 y 20. Y sumo 13 más 12 nos da 25. 25 personas tienen 19 o 20 años. Continuamos. Dice, en la gráfica se muestra la preferencia de los estudiantes de un aula por los cursos aritmética, representado con la letra A, álgebra con la letra X, geometría con la letra G, razonamiento matemático RM, física con la letra F y química con la letra Q. Además se sabe que 18 estudiantes les gusta aritmética. ¿Cuántos alumnos hay en total en dicha aula? Aplico. Sea el total de alumnos, aplicamos la fórmula de gráfico circular. De que de aritmética son 18, es el dato. Voy a tomar la aritmética para hallar el total. ¿Cómo lo hallo? De siguiente manera. 18 de aritmética entre el total es igual a 30, ¿sí? Que es de aritmética, entre 100, que es el porcentaje. Recordar que si no nos dan en grados, sino en porcentaje, cambia sobre 100. Entonces quedaría de la siguiente manera. Despejo 30 te va a ser igual a 18 por 100 entre 30. Teniendo que el total de alumnos son 60. Veamos, dice, escribe el número mixto que representa la parte sombreada en cada caso. Vemos que tenemos dos figuras, pero una está llena y la segunda de 3, 2 están pintadas. Entonces sería 1, que sería el entero, y 2/3, que sería la que no está pintada. Vemos la siguiente. Tengo 3, de los cuales 2 están pintadas, por lo tanto sería la parte entera. Y la parte fraccionaria de los 5 que no están pintados, está dividido, solamente está pintado 1. Por lo tanto sería 2 y 1/5.
Veamos, dice, efectúa las siguientes operaciones. Lo efectuamos a través de el método del aspa o la carita feliz. Todas ellas vamos a hacer bajo esa forma o ese método. Digo 2 por 3, 6, más 5 por 7 entre 5 por 3, 6 más 35 entre 15. Aquí no puedo simplificar porque tengo signo de suma. Lo hago siempre que multiplique. 41 sobre 15. Igual hago con la resta. 1 por 25 menos 8 por 3 sobre 8 por 25. Eso es 25 menos 24 sobre 200 y es 1 sobre 200. Hacemos igual al final. 7 por 3 más 6 por 11 entre 11 por 7. 21 más 66 y esto es 87 sobre 77. De esta forma resolvemos los ejercicios. Voy a borrar acá. Dice el siguiente, dice, lee y resuelve. De una cantidad de dinero, Sergio gastó un cuarto. Luego, al otro día, volvió a gastar un tercio del resto. ¿Qué fracción del total le queda? Entonces, vemos. Primero, tenía el total, que es 1. Y de ese 1 gasto un cuarto. Es decir, debo restar 1 menos un cuarto. Si aplico la carita feliz, 1 por 4, 4. Debajo 1, 1 por 1, 1. Y 4 por 1, 4. Me quedaría 3 cuartos. Le queda 3 cuartos. Luego al día siguiente volvió a gastar un tercio de ese 3 cuartos. Recordar, cuando dicen de o del, debo multiplicar. Multiplico. Y me da, en este caso, un cuarto. ¿Qué fracción del total le queda? Sería 3 cuartos menos el segundo resto, que es un cuarto. Y me da 2 cuartos, y eso es un medio. Simplifica. Veamos otro. Dice, en el gráfico de barras muestra la producción en toneladas de arroz cebada en los 3 primeros meses del año. A partir de ello, responde las siguientes preguntas. En un anaranjado más oscuro tenemos el arroz, en un color mostaza tenemos la cebada. Dice, ¿en cuántas toneladas excede la producción de cebada del mes de enero a la de marzo? Vemos la cebada. En enero hubo 30 toneladas y en marzo 15 toneladas. ¿Cómo excede? Debo restar 30 menos 15, 15 toneladas. ¿Cuántas toneladas fue la producción total de dichos cereales en febrero? Vemos en el mes de febrero 15 toneladas de arroz y 25 de cebada. La sumo y me da 40. Y me preguntan por último, ¿cuánto fue la producción total de arroz durante los 3 primeros meses? Sumo 20 de enero, 15 de febrero y 10 de marzo. Sumo me da 45 toneladas. De esta forma podemos obtener información de este gráfico de barras. Y terminamos con la siguiente frase. Es muy divertido lograr lo imposible y lo dijo Walt Disney. Con esto hemos dado fin a este repaso que será de utilidad y de apoyo para presentar nuestro bimestral. Deseando tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Que tengan bonito día a todos.